Todos los días hay una palabra fresca del Señor. Esto es, meditando en su palabra. Bendiciones, amados y amadas. Es un placer estar por acá una vez más. Hoy vamos a hablar sobre un tema que el Señor me hacía meditar en él en estos días, y es que todo nuestro ser tiene que decir que somos hijos de Dios, que somos representantes del reino de los cielos. ¿Verdad? Y vamos a estar hablando de Daniel, que fue el personaje que el Señor me hizo ver las características que Él me pedía para representar el reino, ¿verdad? Y vamos a estar ahí en Daniel 3 en adelante, y dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a hacer un alto ahí. Dice en su palabra que le trajesen jóvenes del linaje real de los príncipes, o sea, no era cualquier persona del pueblo, del vulgo. Y además dice que en los que no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, era gente preparada, que tenía conocimiento elevado. Y dice, e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, podía tener todas las características anteriores, pero que no fuera idóneo para estar en el palacio del rey. Como nosotros sabemos, Dios nos constituyó reyes y sacerdotes. Entonces, ¿cómo se comporta un rey? ¿Cómo se comporta un sacerdote? Y vamos a ver más adelante que dice que se les iba a enseñar la letra y la lengua de los caldeos, a escribir y a hablar como ellos. Y dice el 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces había X cantidad de personas, pero este libro menciona y destaca 4, que de hecho van a destacar a lo largo del libro de Daniel, por todo lo que el Señor les permitió. Eran jóvenes que primero amaban a Dios y demostraban su amor para con Él. Dice que el 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. O sea, les cambia los nombres. Vamos a brincar al 8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Recordemos que el rey tenía otras creencias que el pueblo de Israel no compartía. Creían en otros dioses. Y sabemos y entendemos por la Biblia que Dios era y es el único Dios verdadero al cual ellos le servían. Y a través de varias situaciones que les acontecen, Dios les demuestra a los babilonios que el Dios que ellos adoraban, el Dios en el cual ellos creían, era el único Dios verdadero. Hermanos, y esa es una de las características que tiene alguien que representa el reino de los cielos, que entiende que su Padre Celestial es todopoderoso y es el único que es todopoderoso, no hay otro fuera de él. Una de las primeras características que vamos a ver. Y dice que Dios puso en el 9 gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, o sea, cayó en gracia. Y él le pone una petición a esta persona y le dice a Daniel, yo no quiero contaminarme,
no me dé de su porción, sino hágame comer otra cosa, que eran las legumbres. Sabemos por esta historia que el jefe estaba preocupado de que lo fueran a matar, porque recordemos que eran 3 años los que ellos tenían que ser formados en la lengua de los caldeos. Y él le dice, bueno, hagamos una prueba de 10 días y vamos a ver si les permito seguir de ahí en adelante con lo que ustedes piden. Y pasados los 10 días, Dios los había dado como un buen color, buena fortaleza, estaban mejor que los que comían de la ración del rey. Dice el 16, así pues Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios los puso en gracia y los premió por no querer contaminarse con lo que el rey tenía. Y dice el 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como quienes, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¡Wow! El Señor es maravilloso, que les permitió, por no contaminarse con la ración que tenía este rey, que tenía otras creencias, que esta comida estaba tal vez pactada a otros dioses. Y Daniel decide, no quiero contaminarme con lo que él come, sino que yo tengo mi propio alimento. Y eso también ahí nos habla que nosotros tenemos nuestro propio alimento que viene de los cielos, que viene de lo alto, que es el que nos sustenta en realidad. No hay nada fuera de Dios en el cual podamos crecer, desarrollarnos para lo que fuimos llamados en el propósito de Dios. Y dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, eran 10 veces mejores que todos los del reino. Tienes que saber que una característica de alguien que representa el reino es que es mejor que los demás. ¿Por qué? No como algo para hacernos sentir mejor, como yo soy ahora mejor que los demás, pisoteo, hago lo que me da la gana, me entra soberbia. No, ahí nos estamos más bien alejando de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando lo honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Y podemos ser representantes del reino de los cielos y dar testimonio. Hermano, vemos cómo Daniel en el capítulo 2 interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. Sabemos que él reunió a todos los magos, a toda la gente que se supone que tenía sabiduría e inteligencia, y el único que pudo interpretar esos sueños fue Daniel, en el cual había un espíritu superior que los demás, porque tenía y reposaba en él el espíritu de Dios viviente, del Dios viviente. Y él dice, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 2 de Daniel, que entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, que era el que buscaba, porque se esparció un edicto que todos los magos, como no pudieron interpretar el sueño, entonces tenían que morir. Y Daniel habla con su sabiduría, la que Dios le había dado, y con la prudencia, para pedir un tiempo para orar y clamar al único Dios que podía interpretar ese sueño, porque él no se lo contó a nadie. Y dice aquí el 19,
entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, ¿verdad? Porque en el versículo 18 dice que ellos, dice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el Señor les dio la revelación, le dio la revelación a Daniel en el versículo 19, dice en visión de noche. Y él bendice a Dios, Daniel bendice al Señor. Un representante de los cielos siempre reconoce que todo viene de Dios. Nada viene de mi inteligencia, de lo que yo pueda hacer. No, todo viene de Dios, que es el que me da las herramientas, es el que me capacita. Y él le comienza a interpretar el sueño a Nabucodonosor, y me llama la atención el versículo 28, que dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ahí sigue contando el sueño. Pero vea que siempre le da la gloria, la honra a Dios. Acuérdate de esto, siempre cuando eres representante del reino de los cielos, da gloria a Dios, hermano. Porque Él es bueno y Él es el que nos da todo el conocimiento. Dice más adelante que sucede algo en el reino, que el rey Nabucodonosor se olvida de lo que había sucedido con su sueño, que el que se lo había interpretado era el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, y manda hacer una estatua gigante para que la adoraran. Se parece que se le había olvidado lo que había sucedido, quién era el único Dios verdadero. Y él siguió con sus dioses, con sus ataduras de religiosidad. Y manda traer a estos jóvenes que eran los que habían sido encontrados con mucha sabiduría junto con Daniel, que eran Azarías, Misael y, bueno, se les había cambiado el nombre. Y en este caso, por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 3 se les llama Sadrach, Mesach y Abednego. Así se les cambia. Pero eran Azarías, Misael y ya les digo cuál es el otro. Azarías, Ananías, Misael y Azarías. Era Ananías el que me hacía falta. Y dice que viene el rey y en su enojo, en su ira, porque no quisieron adorar a esa estatua que él había hecho, los manda a llamar para ver si es cierto, que no iban a hacer caso. Y ellos tenían tanto amor y sabían cuál era su Dios, que cuando el rey les dice, bueno, ¿van a adorar? Les hace esa pregunta, ellos responden en el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vean la convicción que ellos tenían. Un representante del reino de los cielos sabe a quién adora, sabe quién es su papá, sabe el poder que tiene su Padre Celestial. Entonces él, en su ira, el rey manda a calentar ese horno, dice 7 veces más, y mandó a personas fornidas a atarlos de pies y manos y a echarlos en el horno. Pero estas personas los tiraron atados al horno, y pasa que estos hombres fornidos mueren por el calor. ¿Y qué sucede con estos 3 jóvenes? Dice que fueron en el 21, el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y dice en el 24 que el rey se espanta y se levanta apresuradamente y dice, pero no echamos a 3, ahora veo yo a 4. En el 25 dice, yo veo a 4 varones y no solo 4, o sea, se les sumó una persona y ahora no estaban atados, sus ataduras se le habían quitado. Un representante del reino sabe quién es su Dios, hermano, sabe quién es su Dios, no hay dudas dentro de él. Un representante del reino de los cielos tiene que echar afuera las dudas, porque ellos dijeron, sépase, oh rey, que aunque Dios no nos libre de este horno de fuego, no vamos a adorar a esos dioses, a lo que tú quieres que nos inclinemos, no lo vamos a hacer. Y dice que el aspecto de este cuarto personaje, dice al final del versículo 25, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Santo es el Señor. Sabemos que era el mismo Dios danzando ahí con ellos. Y Él los ve ahí danzando, gozándose. Y dice que Él se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y le dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Él ahí reconoce. Sabe, hermano, cuando un representante del reino de los cielos no se deja intimidar por lo que los demás le digan, quieran que uno haga, que se incline a sus dioses, que haga lo que todos hacen, Dios lo respalda y lo deja en honra. Porque dice Rey Nabucodonosor que de su boca sale siervos del Dios Altísimo. Él sabía que sobre ese Dios no había otro más, que no había un Dios que pudiera salvar de la llama del fuego como lo hacía el Dios de ellos. Y dice, salieron de en medio del fuego, hermano, salen de en medio del fuego. Esos representantes del reino de los cielos salen en victoria. Hay victoria para el representante del reino de los cielos. Y no, esa llama no les hizo nada, no les hizo algún daño. Hermano, lo que tenemos que saber, porque más adelante hay otra historia cuando Daniel va a interpretar unas letras que aparecen de forma sobrenatural, que las escribe a mano. Y él en su sabiduría, porque la gente reconocía que en él había un espíritu superior. Hermano, y eso es algo que el Señor me hacía ver, que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo tiene que decir que somos representantes del reino de los cielos. Y Daniel siempre se caracterizó por tener un espíritu superior. Nosotros tenemos que caracterizarnos por tener un espíritu superior. Hermano, la gente tiene que reconocer que en nosotros hay algo distinto. Un representante del reino de los cielos no se esconde. No se esconde y nunca lo va a hacer. Hermano, el Señor me hacía meditar en esta porción de la palabra, en Daniel. Como Daniel, Ananías, Misael y Azarías lograban sobresalir porque no eran simples creencias, simple religiosidad. Hermano, ellos iban más allá. Era una forma de vida, era su estilo de vida. Que decían, bueno, yo veo que todo el mundo se postra a adorar esta imagen, pero yo no, yo sé a quién le adoro, a quién le creo, que es un Dios vivo. Inclusive hasta en los alimentos se cuidaban. Un representante del reino de los cielos no va con la corriente. Él va con lo que el cielo dice. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, hermano. Te bendigo, medita en ella. Eso es lo que el Señor quiere, que meditemos en su palabra de día y de noche, que esté en nuestros corazones escrita.
que la repitamos cuando vayamos por el camino, cuando estemos en nuestra casa, que seamos verdaderos representantes, verdaderos hacedores de su palabra, que representemos a su reino como es debido, porque nuestro reino, el reino de los cielos, es de poder. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra, hermano. Te bendigo y nos vemos en el siguiente episodio.